Imagina perderlo todo en una tragedia, solo para descubrir, 20 años después, que la verdad de lo que pasó podría estar oculta en la mansión del hombre para el que limpias. Una madre encuentra una foto que desafía todo lo que creía saber sobre su pasado. ¿Qué secreto reveló el hijo del millonario que la dejó sin aliento? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. En 1998, Elisa Gaviria vivía en un barrio pequeño y modesto en las afueras de Bogotá. Era una madre soltera que hacía lo mejor para criar a su pequeña hija, Renata, que acababa de cumplir 1 año. Elisa tenía una vida sencilla llena de rutinas tranquilas. Trabajaba en una cafetería cercana durante el día y pasaba las tardes cuidando a Renata. Su hogar era pequeño, solo 2 habitaciones, pero estaba lleno de calidez y amor. Una noche lluviosa, Elisa estaba acostando a Renata cuando notó olor a humo. Al principio pensó que venía de afuera, pero pronto se dio cuenta de que el fuego había comenzado inside de la casa. En momentos, las llamas crecieron rápidamente, alimentándose de la madera vieja y los muebles secos. Elisa agarró una toalla mojada y corrió a la cuna de Renata, tratando de protegerla. Pero el fuego se extendió demasiado rápido. El humo era espeso, dificultando la respiración. Intentó de nuevo alcanzar a la bebé, pero el calor la obligó a retroceder. Gritando por ayuda, Elisa corrió afuera para llamar la atención de los vecinos. Alguien ya había llamado a los bomberos, pero el fuego estaba fuera de control. Llovía intensamente, pero no era suficiente para detener el fuego. Las llamas estallaban por las ventanas mientras Elisa estaba afuera, rogando a los bomberos que salvaran a su hija. Cuando finalmente lograron apagar el fuego, la casa se había derrumbado por completo. Los bomberos buscaron entre los escombros, pero no encontraron rastro del cuerpo de Renata. Todo se había convertido en cenizas. Elisa estaba devastada. No podía entender cómo todo había sucedido tan rápido. Seguía preguntando dónde estaba su bebé, pero nadie tenía una respuesta. El informe de bomberos indicó que había sido un incendio eléctrico accidental. Sin restos encontrados, no pudieron confirmar la muerte de la niña, pero tampoco había evidencia de supervivencia. Para las cintas autoridades, el caso estaba cerrado. Para Elisa fue el comienzo de una vida llena de preguntas sin respuesta. Después del incendio, la vida de Elisa se desmoronó por completo. Sin familia a la que recurrir y sin hogar, pasaba sus días moviéndose de un hospital a otro. El trauma de esa noche permaneció con ella. No podía dormir sin ver el fuego en sus sueños o escuchar a Renata llorar. Los médicos le diagnosticaron un grave estrés emocional y recomendaron atención psiquiátrica. Durante mucho tiempo, vivió en refugios e instalaciones médicas. Sus días se volvieron largos y vacíos, llenos de silencio y dolor. La gente dejó de visitarla, y nadie recordó su historia después de unos años. Era solo otra mujer que lo había perdido todo. Elisa nunca dejó de pensar en Renata. En el fondo, una pequeña parte de ella se negaba a creer que su hija había muerto. Pero no tenía pruebas, ni esperanza, ni dónde buscar. Se aferró a unas pocas fotos quemadas y al último juguete de bebé que sobrevivió. Al fuego. Eran las únicas piezas que quedaban de la vida que una vez tuvo con su hija. Al mismo tiempo, en otra parte de Bogotá, Ignacio Montero y su esposa Loreto enfrentaban sus propias dificultades. Ignacio era un exitoso hombre de negocios que había construido una sólida compañía desde cero. Loreto siempre había querido ser madre, pero después de muchos años intentándolo y varios embarazos fallidos, la pareja decidió adoptar. Trabajaron con una conocida agencia de adopción que tenía reputación de manejar todo legal y profesionalmente.
Después de unos meses de papeleo y espera, la agencia les informó sobre una niña disponible para adopción. La niña no tenía familia conocida y había sido encontrada en circunstancias difíciles. Ignacio y Loreto no hicieron demasiadas preguntas. Estaban abrumados de alegría ante la oportunidad de convertirse en padres. Llamaron a la bebé Valeria y la llevaron a casa, listos para darle una vida segura y feliz. Para ellos era un sueño hecho realidad, y no tenían idea de la tragedia que había ocurrido antes. Valeria rápidamente se convirtió en el centro de las vidas de Ignacio y Loreto. Le dieron todo lo que necesitaba: amor, cuidado, atención y estabilidad. Loreto dejó de trabajar para quedarse en casa a tiempo completo, asegurándose de que Valeria tuviera todo el apoyo que una niña en crecimiento necesitaba. La pareja a menudo miraba a Valeria con asombro, maravillados de la suerte que tuvieron al encontrarla. Valeria era una bebé, tranquila al principio, pero a medida que crecía, desarrolló una personalidad amable y curiosa. Amaba los cuentos y la música y disfrutaba estar cerca de otros niños. Ignacio y Loreto nunca le dijeron que era adoptada. Sentían que era suya en todo lo que importaba. Los papeles de adopción estaban sellados y la agencia les había dicho que la bebé había sido abandonada. Así que creían que no había nadie más en el mundo que vendría a buscarla. La vida para los Montero era pacífica, construida sobre la creencia de que Valeria había llegado a ellos por el destino. No sabían que otra mujer todavía lloraba por esa misma niña. Pasaron los años, y Elisa continuó viviendo en las sombras de su pasado. Permaneció en el sistema, yendo de un centro de atención a otro. Hablaba cada vez menos sobre el incendio, y muchas personas pensaban que finalmente había aceptado lo que había sucedido. Pero no lo había hecho. Cada año, en la misma fecha, se sentaba sola mirando el cielo, recordando la noche que se llevó a su hija. Sus manos temblaban mientras sostenía el juguete de bebé chamuscado, todavía creyendo de alguna manera que Renata podría seguir viva. Nunca dejó de esperar, aunque todo le decía que era imposible. Elisa no tenía forma de saber qué había sucedido realmente esa noche. No sabía que alguien había encontrado a su bebé antes de que el fuego destruyera la casa por completo, o que la bebé había terminado en una agencia de adopción. La verdad estaba enterrada bajo informes, papeleo, perdido y el tiempo. Todo lo que tenía era su memoria, su dolor y una pregunta que nunca la abandonaría. ¿Qué le pasó realmente a Renata? Mientras tanto, la familia Montero seguía con sus vidas, aún sin saber la verdadera historia detrás de su hija adoptiva. Valeria, ahora una niña, no mostraba signos de que su pasado fuera diferente de lo que le habían contado. Amaba a sus padres y ellos la amaban a ella. No había razón para que pensaran que su vida estaba construida sobre el dolor de otra persona. Elisa y los Montero nunca se cruzaron. Sus vidas se movían en direcciones diferentes, vinculadas solo por los eventos de una noche lluviosa. La verdad permaneció oculta, encerrada en archivos cerrados y recuerdos olvidados. Nadie sospechaba que Valeria era en realidad Renata, la bebé que se creía había muerto en el incendio. Y así continuó la vida. Elisa permaneció sola con su pérdida, e Ignacio y Loreto criaron a su hija con alegría. Esa noche había cambiado todo para ambas familias, pero de maneras completamente opuestas. Lo que comenzó con un incendio terminó con silencio, y de ese silencio comenzó una nueva vida. Habían pasado 2 décadas desde el incendio que destruyó la vida de Elisa Gaviria. Ahora era mayor, su rostro marcado por los años y el dolor que había soportado. Pero después de pasar tantos años en hospitales, refugios y trabajos temporales, finalmente encontró algo de paz. Elisa había logrado alquilar un pequeño apartamento con la ayuda de un grupo de la
iglesia local y hacía lo mejor para vivir el día a día. Cuando se enteró de una vacante de empleo como ama de llaves en una gran mansión a las afueras de Bogotá, aplicó de inmediato. No esperaba mucho, pero esperaba un trabajo estable que pudiera ayudarla a recuperarse. Cuando llegó la llamada diciendo que había sido contratada, se sintió aliviada. La casa era una propiedad enorme, recientemente renovada, rodeada de altos árboles y largas cercas. Elisa llegó temprano en su primer día, vestida, con ropa limpia y llevando un bolso sencillo con algunos artículos personales. No tenía idea de que trabajar allí cambiaría el curso de su vida nuevamente. La mansión pertenecía a un hombre llamado Ignacio Montero, un viudo que vivía solo con su hijo de 6 años, Bruno. Ignacio rara vez estaba en casa, siempre ocupado con el trabajo, y el personal apenas lo veía, excepto por breves instrucciones. Elisa no hizo preguntas. Estaba allí para limpiar, no para involucrarse en los asuntos personales de la familia. Pero durante la presentación se enteró por la jefa de amas de llaves, la señora Mendoza, que al niño le habían diagnosticado autismo. La señora Mendoza, una mujer mayor que había trabajado en la casa durante muchos años, recibió a Elisa en la puerta. Le dio un recorrido rápido por el lugar, pero mantuvo una actitud fría todo el tiempo. «Eres solo otra trabajadora», dijo sin ocultar su juicio. Elisa asintió y se mantuvo callada. No estaba allí para hacer amigos. Necesitaba un trabajo. Esa misma mañana comenzó a limpiar el pasillo principal, trabajando lenta y cuidadosamente. Cada detalle le importaba. Era más que un trabajo. Era una oportunidad de reconstruir su vida paso a paso. La casa era enorme, con techos altos, muebles caros y pasillos largos y silenciosos. Cada habitación parecía haber sido decorada por profesionales. Pero a pesar de la belleza, el lugar se sentía vacío. Había muy pocas señales de que un niño viviera allí. Elisa no vio juguetes esparcidos ni dibujos en las paredes. Todo era demasiado perfecto, demasiado silencioso. Mientras limpiaba, pensaba en lo diferente que era esta casa del pequeño y cálido hogar que una vez tuvo con su hija. Aún así, se mantuvo concentrada, limpiando las ventanas, desempolvando los muebles y asegurándose de que nada estuviera fuera de lugar. Siguió el horario que le dio la señora Mendoza y no se quejó. Cada vez que se cruzaban, la señora Mendoza mantenía su distancia, solo hablando para dar instrucciones o señalar, algo que Elisa había pasado por alto. Elisa aceptó la frialdad sin reaccionar. Estaba acostumbrada a que la trataran como si no importara, pero cada vez que terminaba una tarea, sentía un pequeño orgullo. Estaba trabajando, ganando y recuperando lentamente el control. A medida que pasaban los días, Elisa comenzó a notar cosas sobre la casa y su gente. A Ignacio apenas se le veía. A menudo salía temprano y volvía tarde. Cuando aparecía, parecía cansado y distraído. Nunca habló directamente con Elisa, y ella respetó su espacio. Bruno, el niño, era callado. Elisa solo lo vio unas pocas veces durante sus horas de limpieza. No hablaba mucho y a menudo se quedaba en su habitación o en el jardín con un terapeuta o un cuidador. Parecía vivir en su propio mundo, y Elisa no intentó forzar ninguna conexión. Aún así, algo en el niño le hacía sentir una extraña mezcla de tristeza y curiosidad. Había algo familiar en su expresión, aunque no podía explicarlo. Comenzó a tener especial cuidado al limpiar cerca de su espacio, asegurándose de que sus juguetes estuvieran ordenados y sus mantas dobladas correctamente. No lo hacía porque alguien se lo dijera. Lo hacía porque por primera vez en años sentía que tenía un propósito. La señora Mendoza continuó observándola de cerca. No le gustaba Elisa y no hacía esfuerzo por ocultarlo. Inspeccionaba su trabajo, señalaba errores menores y a menudo le recordaba su lugar. Pero Elisa permaneció tranquila.
había enfrentado cosas peores en la vida. Unas pocas palabras groseras o miradas frías no podían sacudirla. Se centró en hacer bien su trabajo y evitó conversaciones innecesarias. Una tarde, mientras limpiaba un armario del pasillo, Elisa encontró una caja vieja llena de fotografías y papeles. No la abrió, solo la movió con cuidado y la volvió a colocar donde estaba. Pero el momento quedó en su mente. La casa parecía tener historias escondidas en cada rincón. No quería entrometerse, pero tampoco podía evitar sentir que había más en este lugar de lo que le decían. A pesar de la atmósfera fría y el silencio, Elisa sintió que algo la acercaba a esta casa y su gente, algo que aún no podía entender del todo, pero siguió trabajando paso a paso con tranquila determinación. Elisa no sabía cuánto estaba a punto de cambiar su vida de nuevo. Para ella, este trabajo era una forma de sobrevivir. No tenía idea de que el hombre dueño de la casa era el mismo Ignacio Montero que había adoptado a su hija años atrás. No tenía idea de que la difunta madre de Bruno era Loreto, la mujer que había criado a su hija. Y ciertamente no imaginaba que el pasado, enterrado bajo años de dolor y silencio, estaba a punto de resurgir. Elisa continuó sus días con disciplina y cuidado. Limpiaba cada habitación como si intentara poner orden en su propio pasado. La mansión permanecía inmóvil, observando cómo Elisa se movía a través de ella como una sombra, sin saber que había entrado en el centro de una historia que había comenzado hace mucho tiempo. Lo que parecía solo otro trabajo se estaba convirtiendo lentamente en un camino de regreso a la vida que había perdido. Sin darse cuenta, Elisa no solo estaba volviendo al trabajo, sino volviendo a una vida que había creído desaparecida para siempre. Bruno, el hijo del millonario Ignacio Montero, era un niño callado y distante. Rara vez hablaba y a menudo evitaba a todos en la casa, incluido el personal. Con solo 6 años, ya tenía una rutina que lo mantenía separado de los demás. Pasaba horas solo en su habitación o afuera, en una parte específica del jardín, lejos de las ventanas y la gente. No le gustaban los sonidos fuertes, no respondía cuando la gente lo llamaba por su nombre y nunca hacía contacto visual. La mayoría del personal había renunciado a intentar interactuar con él. Se les instruyó que respetaran su espacio y lo dejaran solo a menos que fuera necesario. Bruno no lloraba ni gritaba. No causaba problemas. Simplemente existía en silencio. Elisa, que había comenzado a trabajar recientemente en la casa, notó esto desde el principio. Lo observaba en silencio desde la distancia, sin presionar ni acercarse demasiado. Vio cómo caminaba lentamente, siempre mirando al suelo, y cómo evitaba cualquier interacción con los demás. Al principio, Elisa simplemente hacía su trabajo y seguía las reglas. Pero cada día notaba a Bruno escondiéndose en los rincones, observándola limpiar. No hablaba ni se movía hacia ella, pero nunca parecía tenerle miedo. Esto le dio curiosidad. Empezó a tararear suavemente mientras trabajaba. No canciones con palabras, solo melodías simples. No lo planeó. Era algo que siempre había hecho para consolarse. Un día notó que Bruno se quedaba más tiempo en la misma habitación mientras ella tarareaba. Al día siguiente se sentó en el suelo cerca del sofá mientras ella limpiaba cerca, todavía en silencio, pero más cerca que antes. Elisa no dijo nada. Siguió trabajando, actuando como si todo fuera normal. Se aseguró de no mirarlo directamente ni hablar de repente. Durante los días siguientes, esta pequeña rutina se repitió. Bruno aparecía, se sentaba en silencio mientras ella limpiaba y luego desaparecía de nuevo. No era mucho, pero para Elisa se sentía como el comienzo de algo importante. Una mañana, mientras desempolvaba la sala de estar, Elisa notó a Bruno observándola desde detrás de la puerta. Fingió no verlo
y continuó tarareando. Luego, lentamente, sacó un paño limpio y colorido de su bolso de limpieza y lo colocó en el suelo, a unos metros de donde él estaba. No era un juguete, solo un simple cuadrado de tela brillante, pero algo en él llamó la atención de Bruno. Esperó un momento, luego caminó lentamente hacia él, lo recogió y lo sostuvo en sus manos. Elisa no dijo una palabra. Siguió limpiando los estantes, fingiendo no darse cuenta. Después de un rato, Bruno se sentó en el suelo y comenzó a doblar el paño una y otra vez. Su expresión era tranquila. Elisa sonrió para sí misma, pero no reaccionó. Esa fue la primera vez que lo vio tocar algo voluntariamente mientras alguien más estaba en la habitación. A partir de ese día, comenzó a traer diferentes paños u objetos pequeños, colocándolos suavemente cerca y observando cómo Bruno lentamente se volvía más curioso. El comportamiento de Bruno comenzó a cambiar ligeramente. Empezó a aparecer más a menudo cuando Elisa trabajaba en las áreas comunes. A veces copiaba sus movimientos, recogiendo un paño y limpiando una mesa tal como ella lo hacía. Otras veces se sentaba en silencio y la observaba durante largos períodos. Elisa nunca lo apresuró, nunca hizo preguntas y nunca intentó forzar una conversación. Entendió que la paciencia era clave. Le hablaba a veces usando una voz suave, describiendo lo que estaba haciendo o diciéndole de qué color era un paño. Él nunca respondía, pero ella podía notar que estaba escuchando. Un día, mientras limpiaba las ventanas, escuchó un sonido suave detrás de ella. Se giró lentamente y vio a Bruno sonriendo, sosteniendo uno de los paños con fuerza en sus manos. Era una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero era real. El corazón de Elisa se sintió pesado y ligero al mismo tiempo. Era la primera sonrisa que había visto de él desde que comenzó a trabajar en la casa. Le dio esperanza. Ignacio Montero había notado los pequeños cambios en su hijo. No dijo nada al principio, eligiendo observar desde la distancia. Había pasado años tratando de ayudar a Bruno a través de terapia, programas educativos y cuidados especiales, pero nada había hecho mucha diferencia. Ver a su hijo abrirse lentamente, incluso en pequeñas formas, llamó su atención. Comenzó a preguntar a la señora Mendoza sobre la rutina de Elisa. El ama de llaves, que todavía no apreciaba a Elisa, informó los cambios en Bruno, pero los descartó como coincidencia. Pero Ignacio no estaba de acuerdo. Empezó a observar más de cerca y se dio cuenta de que cada vez que Elisa estaba cerca, Bruno parecía más tranquilo y concentrado. Vio la forma en que el niño se sentaba cerca de ella, cómo reaccionaba a su canto y cómo sonreía mientras sostenía el paño que ella le daba. Estas pequeñas cosas podrían no parecer importantes para otros, pero para Ignacio eran enormes. No interrumpió ni se involucró todavía. Solo observaba, sintiendo una mezcla de sorpresa, confusión y cautelosa esperanza. El vínculo entre Elisa y Bruno continuó creciendo sin palabras. No se construyó sobre conversaciones o lecciones. Era algo más silencioso y profundo, hecho de presencia, confianza y comprensión. Elisa no trataba a Bruno como si estuviera roto o fuera extraño. No esperaba que se comportara como otros niños, simplemente lo aceptaba como era. Y de alguna manera, eso marcó la diferencia. Bruno comenzó a mostrar más reacciones, pequeños movimientos de manos, gestos repetidos y a veces sonidos suaves. Elisa respondió con el mismo comportamiento tranquilo y gentil. Con el tiempo, incluso la señora Mendoza comenzó a notar la diferencia, aunque no dijo mucho. Ignacio siguió observando, inseguro de lo que significaba esta nueva conexión, pero profundamente agradecido por ella. Por primera vez en mucho tiempo, Bruno no era solo un niño escondido en el silencio. Estaba comenzando a extender la mano,
aunque solo fuera en pequeñas formas. Y todo comenzó con Elisa, una mujer que llevaba su propio dolor, que logró ver el mundo silencioso en el que vivía Bruno, y entró suavemente en él. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Elisa y Bruno pasaban más y más tiempo juntos. Su vínculo se había fortalecido con las semanas. Lo que comenzó con silencio y pequeños gestos se había convertido en algo más profundo. Bruno, que una vez evitaba el contacto visual y permanecía oculto, ahora estaba más presente. Comenzó a hacer sonidos más a menudo y lentamente intentaba hablar. Elisa fue paciente. Nunca lo obligó a decir nada, pero siempre lo animó gentilmente. Un día, mientras doblaba la ropa en el pasillo, Bruno se acercó y dijo suavemente: «Esa». Al principio, ella no entendió, pero luego la señaló y repitió: «Esa». Se dio cuenta de que intentaba decir su nombre, Elisa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sonrió y asintió, diciendo: «Sí, esa soy yo». Después de eso, Bruno comenzó a usar algunas palabras cortas más. Decía sí, no y a veces repetía nombres de colores. Se quedaba cerca de Elisa la mayor parte del tiempo. Incluso el personal, incluida la señora Mendoza, comenzó a notar cuánto había cambiado. Una tarde comenzó a llover y el cielo se oscureció. Elisa y Bruno estaban dentro de la sala de juegos. Ella había terminado de limpiar temprano y lo observaba dibujar en el suelo con tizas de colores. Le gustaba hacer eso, dibujar formas, líneas y a veces objetos simples. Elisa le entregó algunas tizas y se sentó cerca sin interrumpirlo. Observó cómo Bruno dibujaba a una mujer con un vestido largo, sosteniendo a un bebé en sus brazos. No solía estar tan concentrado, pero hoy siguió agregando detalles a la figura. Cuando terminó, miró a Elisa y dijo claramente: «Ella vino del fuego». La frase salió lentamente, pero cada palabra fue comprensible. Elisa se congeló. Su corazón comenzó a latir más rápido. Miró el dibujo de nuevo, luego a Bruno. «¿Quién vino del fuego?», preguntó con voz tranquila, aunque le temblaban las manos. Bruno no respondió. Miró el dibujo durante unos segundos más. Luego se dio la vuelta y comenzó a jugar con otro juguete. Elisa no podía dejar de pensar en lo que dijo. Permaneció en su mente toda la noche. Las palabras «ella vino del fuego» seguían repitiéndose como un eco. No sabía qué quería decir Bruno, pero tocó algo profundo dentro de ella. Esa noche, después de que todos se habían ido a la cama y la casa estaba en silencio, volvió a su rutina de limpieza. Le habían asignado organizar la oficina de Ignacio. Era una habitación grande, llena de estanterías, cajas y cajones. Mientras desempolvaba uno de los estantes, encontró un álbum de fotos metido entre dos libros. Curiosa, lo abrió con cuidado. Las primeras páginas tenían fotos de Ignacio y su difunta esposa Loreto. Había fotos de la boda, vacaciones e imágenes de fiestas. Al pasar las páginas, notó una sección con fotos de una niña. La niña parecía tener unos 5 o 6 años en las fotos. Era morena, con ojos brillantes y cabello rizado. Su nombre, escrito con bolígrafo debajo de las fotos, era Valeria. Algo en la cara de la niña le resultaba familiar. Había visto miles de caras en su vida, pero esta la hacía sentir extraña, como si estuviera mirando un recuerdo que no podía ubicar. Sus manos temblaban mientras tocaba la foto. La sonrisa de la niña, la forma de sus cejas, incluso la forma en que su cabello se rizaba sobre su frente, todo traía de vuelta algo que Elisa no podía explicar. Se sentó en el borde del escritorio, sosteniendo el álbum abierto. Sus pensamientos daban vueltas.
Valeria era la hija adoptiva de Ignacio, ahora estudiando en el extranjero. Según la señora Mendoza, Elisa nunca la había conocido, pero el rostro de la foto permanecía en su mente como un rompecabezas que no sabía cómo resolver. Siguió mirando página tras página, tratando de encontrar más fotos. Cada una hacía crecer la misma sensación. Elisa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, aunque la habitación estaba cálida y silenciosa. Intentó alejar los pensamientos, diciéndose a sí misma que era solo una coincidencia. Quizás Valeria solo se parecía a alguien que una vez conoció, pero la sensación de déjà vu no desaparecía. Elisa se quedó en la oficina un rato más, fingiendo terminar su limpieza, pero sus ojos seguían volviendo al álbum. La frase que Bruno había dicho antes, «Ella vino del fuego», seguía volviendo a su cabeza. El momento se sentía extraño. Primero, ese dibujo inesperado. Luego la foto de una niña que de alguna manera le recordaba a Renata, su hija perdida hace tantos años. Elisa se levantó y caminó hacia la ventana. La lluvia no había parado. Golpeaba suavemente contra el cristal. Se abrazó con fuerza e intentó respirar profundamente. Este no era el momento de perder la concentración. Tenía un trabajo que hacer, y estos pensamientos solo iban a complicar las cosas. Aún así, no podía negar el sentimiento dentro de ella. Algo sobre esta casa, esta familia, y ahora esta niña la estaba arrastrando de vuelta al pasado. Después de terminar sus tareas, Elisa regresó a su habitación, pero el sueño no llegaba. Yacía en la cama, mirando el techo, pensando en Bruno, el dibujo, las palabras y la foto. Recordaba el incendio claramente. Recordaba haberlo perdido todo. Durante años creyó que su hija había muerto esa noche. No había cuerpo, ni respuestas, solo cenizas. Pero ahora comenzaba a dudar de todo nuevamente. La idea de que su hija pudiera seguir viva había sido demasiado dolorosa de llevar. Ahora había regresado sin ser invitada, pesada de esperanza y miedo. No sabía qué creer. No podía preguntarle a Ignacio sobre Valeria. Todavía no. No quería crear problemas ni levantar sospechas. Por ahora tenía que mantenerse callada. Tenía que pensar, observar y estar segura. Pero una cosa estaba clara. Su vida había cambiado de nuevo en una tarde. Y todo comenzó con un simple dibujo, unas pocas líneas de tiza en el suelo y la voz de un niño diciendo palabras que parecían venir de hace mucho tiempo. Unos días después, Elisa estaba limpiando la sala de estar principal. Era una mañana tranquila y estaba sola, desempolvando los muebles y arreglando algunas cosas que habían quedado fuera de lugar. Se movía con cuidado por el gran espacio, siempre asegurándose de no molestar nada que pareciera importante. Bruno estaba jugando cerca, sentado en la alfombra con algunos de sus pequeños bloques y lápices de colores. Estaba tranquilo, concentrado en apilar los bloques uno sobre otro. Elisa se había acostumbrado a su silenciosa compañía, no necesitaba hablarle todo el tiempo. Solo estar cerca de él era suficiente. Mientras movía un pesado jarrón para limpiar debajo, Bruno de repente levantó la vista. Sus ojos siguieron algo en el suelo. Se puso de pie, se acercó y señaló un marco que se había caído detrás del jarrón. «Esa», dijo suavemente, llamándola por el nombre que usaba. «Mira». Elisa se arrodilló y sacó el marco con cuidado. Estaba cubierto de polvo, pero la foto dentro todavía estaba clara. Cuando limpió el cristal, se congeló. La foto mostraba a la misma niña que había visto en el álbum de la oficina de Ignacio, la del lazo rosa en el cabello y la sonrisa gentil. La expresión de la niña era tranquila e inocente, sus ojos llenos de luz. Elisa miró la foto durante mucho tiempo, incapaz de moverse o hablar. Reconoció cada detalle. El pequeño hoyuelo cerca de la esquina izquierda de la boca de la niña, la forma de sus cejas,
incluso la forma en que su cabello se rizaba sobre su frente. Era como mirar directamente a un fantasma de su propio pasado. Antes de que pudiera decir algo, Bruno se acercó. «Está viva», dijo en voz baja pero firme. Elisa se volvió hacia él con la garganta apretada. Él señaló la foto de nuevo. «Es mi hermana». Las manos de Elisa comenzaron a temblar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El mundo a su alrededor pareció detenerse. No pudo respirar por un momento, como si todo el aire de la habitación hubiera desaparecido. Bruno no entendía el efecto que sus palabras estaban teniendo. Siguió hablando en su tono lento y cuidadoso, con los ojos fijos en la foto. «Mami dijo que vino del fuego. Dijo que era un milagro». Elisa soltó el paño que sostenía. La frase la golpeó como un puñetazo en el pecho. Las palabras se repetían en su mente una y otra vez. «Vino del fuego». Era la misma frase que Bruno había usado antes, al dibujar a la mujer con un bebé. Miró la foto de nuevo. Las lágrimas corrían por su rostro. La niña se parecía tanto a Renata que Elisa ya no podía negarlo. Los mismos ojos, el mismo tono de piel, la misma mirada de calma que recordaba de su bebé. Su corazón comenzó a latir en su pecho cada vez más fuerte, mientras sentía que su cuerpo se debilitaba. Se agachó, incapaz de mantenerse en pie, todavía sosteniendo el marco de la foto con fuerza. Quería hablar, pero no podía formar palabras. Todo lo que podía hacer era llorar, en silencio. Sus manos temblaban mientras tocaba el cristal, trazando el contorno del rostro de la niña. Durante años había intentado enterrar su esperanza, obligándose a aceptar que Renata se había ido. Ahora, esa esperanza se estaba liberando de nuevo, más fuerte que nunca. Bruno se quedó quieto a su lado, agarrándola del brazo. No entendía por qué lloraba tanto, pero se quedó cerca, observándola con preocupación. Elisa lo miró a través de sus lágrimas y susurró: «¿Dónde escuchaste eso?» «¿Bruno? ¿Quién te dijo que vino del fuego?» Bruno pareció confundido por un momento. Luego dijo suavemente: «Mami lo dijo cuando yo era pequeño». Dijo: «Mi hermana vino del fuego, pero estaba bien. Papi no habla de eso». Elisa sintió que se le retorcía el estómago. Las palabras no tenían sentido y, sin embargo, lo explicaban todo. Loreto había sabido algo. Ignacio había mantenido algo oculto. La verdad estaba allí mismo, encerrada detrás de años de silencio. Elisa cayó de rodillas por completo. Ahora, incapaz de sostenerse, presionó el marco contra su pecho y lloró desconsoladamente. Sus sollozos llenaron la habitación vacía, resonando contra las paredes. Todo el dolor que había enterrado volvió de golpe. La noche del incendio, el olor a humo, el sonido de la madera crepitante y la sensación de perder a su hija en sus brazos. Había vivido con ese vacío durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía la esperanza. Pero ahora, mirando la foto, sintió algo poderoso despertar dentro de ella. No era solo esperanza, era certeza. No sabía cómo era posible, pero creía con cada parte de ella que la niña de la foto era Renata, su bebé, que había desaparecido entre las llamas hace tantos años. Elisa sostuvo el marco aún más fuerte, sus lágrimas empapando su uniforme. Bruno permaneció en silencio a su lado, observando, sus pequeñas manos agarrando su juguete, como si sintiera que algo importante estaba sucediendo. Durante mucho tiempo, Elisa permaneció allí, en el dintu-sintu, suelo, llorando. No le importaba si alguien la veía o hacía preguntas. La verdad era demasiado fuerte para ignorarla. De repente, todo tenía sentido. El sentimiento que tuvo cuando vio el rostro de Valeria en el álbum, la extraña conexión que sintió en esa casa, las cosas que Bruno dijo sin darse cuenta de su significado. Las piezas de su pasado finalmente estaban encajando. Miró la foto una vez más, su visión borrosa por las lágrimas.
La niña de la foto con el lazo rosa y los ojos suaves no era solo Valeria. Era Renata, la hija que Elisa había perdido en el incendio hace 20 años. Las inocentes palabras de Bruno habían abierto una puerta que ella pensaba que estaba cerrada para siempre. «Está viva», susurró Elisa para sí misma, su voz temblando. «Mi bebé está viva». Las palabras salieron entre sollozos, pero se sentían reales. Por primera vez en décadas, Elisa lo creyó. En lo profundo de ella, algo roto comenzó a sanar. Al día siguiente, Elisa se despertó temprano con la mente pesada. Todo lo que había visto y oído seguía dando vueltas en sus pensamientos. Las palabras de Bruno, la foto de la niña y la extraña conexión con el pasado eran ahora demasiado fuertes para ignorarlos. No podía simplemente sentarse y no hacer nada. Necesitaba respuestas. Esa mañana volvió al trabajo como de costumbre, fingiendo que todo era normal. Pero por dentro había tomado una decisión. Iba a descubrir la verdad, sin importar lo que costara. Tan pronto como tuvo la oportunidad, comenzó a buscar en la casa cualquier cosa que pudiera darle más información. Se movió en silencio, con cuidado de no ser vista. En uno de los cuartos traseros de almacenamiento, encontró un archivador polvoriento lleno de documentos antiguos. Abrió cajón tras cajón, revisando carpetas con fechas, recibos y cartas. Después de un rato, encontró algo. Una copia de los papeles de adopción de Valeria. El nombre de la agencia llamó su atención de inmediato. Nuevos comienzos. Le sonaba familiar, pero no podía recordar. ¿Y por qué? Más tarde esa tarde, durante su descanso para almorzar, Elisa se sentó sola en un pequeño jardín lateral cerca de la cocina. Una de las trabajadoras mayores, una mujer llamada Carmen, que había estado en la casa por más de 15 años, pasó y la saludó. Elisa vio una oportunidad. Le preguntó en voz baja si Carmen recordaba algo sobre la adopción de Valeria. Al principio Carmen dudó, pero luego miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Dijo que Valeria había llegado a la familia muy de repente y que nadie sabía mucho sobre sus antecedentes. Recordaba a Loreto regresando de la agencia con la niña, diciendo solo que todo había sucedido rápido. Elisa preguntó si Carmen recordaba el nombre de la agencia. Nuevos comienzos, dijo, pero ese lugar cerró hace años. Oí cosas, no cosas buenas. Elisa sintió un escalofrío. Agradeció a Carmen y fingió terminar su descanso con calma, pero ahora sabía que tenía que cavar más profundo. El nombre de la agencia no era coincidencia. Estaba segura de ello. De vuelta adentro, Elisa regresó a los documentos. Encontró un sobre viejo con el logo de la agencia y algunos detalles de contacto, pero la dirección había sido tachada con tinta roja. Tomó fotos de todo con su teléfono cuando nadie estaba mirando. Luego, sin decirle a nadie, buscó nuevos comienzos en línea. Sus manos temblaban mientras leía artículos de noticias antiguos sobre la agencia. Había sido cerrada hacía casi 15 años, investigada por tráfico de niños, adopciones ilegales y registros desaparecidos. Muchos niños colocados por la agencia tenían historias poco claras, y algunos padres incluso habían descubierto que los niños que adoptaron habían sido tomados ilegalmente de sus familias biológicas. Elisa se sintió mareada. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Todo apuntaba a la misma conclusión. Valeria no era solo una niña que casualmente fue adoptada el mismo año en que Renata desapareció. Probablemente había sido robada y entregada a otra familia bajo registros falsos. Elisa sabía que no podía guardarse esto por más tiempo. Tenía que hablar con Ignacio. Esperó hasta tarde en el día cuando Ignacio estaba en casa. Se acercó a la oficina, su voz temblando pero lo suficientemente firme para hablar. «Señor Montero», dijo, «necesito hablar con usted. Es importante». Ignacio levantó la vista, distraído,
y le hizo un gesto para que continuara. Elisa explicó que había visto la foto, que Bruno había dicho cosas extrañas y que había descubierto que la adopción de Valeria fue a través de nuevos comienzos. Le contó todo con calma, esperando que él entendiera. Pero antes de que Ignacio pudiera responder, la señora Mendoza apareció en la puerta. Había escuchado todo. Ha estado hurgando en sus archivos privados, dijo rápidamente. La sorprendí husmeando. Está revisando las cosas personales de su familia. Ignacio se puso de pie bruscamente. Su expresión cambió. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿Hablas en serio? Elisa trató de explicar, pero él la interrumpió. Esto es una locura. Una fantasía de una mujer desesperada buscando atención. Su voz estaba enojada. Estás suspendida. Fuera de mi casa. Elisa se fue sin otra palabra, conteniendo las lágrimas. Esa noche, Elisa se sentó sola en su pequeño apartamento. Sus cosas todavía estaban en su bolso y ni siquiera se había cambiado de ropa. Miró la pared, sintiendo que todo se derrumbaba a su alrededor. El hombre en el que confiaba la había echado. Su trabajo se había ido y, sin embargo, sabía que tenía razón. La verdad estaba clara en su corazón. Pensó en Renata, en el incendio, en todos los años de silencio y dolor. Luego pensó en el rostro de Bruno, en el dibujo, en las palabras que dijo sin siquiera saber su significado. Lloró durante mucho tiempo, dejando salir el dolor de su cuerpo. Pero después de las lágrimas, algo más se hizo más fuerte. Determinación. Elisa no iba a dejar esto pasar. Había llegado demasiado lejos. La verdad estaba frente a ella, y ahora era su responsabilidad probarla. Se puso de pie, se secó la cara y tomó su teléfono. Todavía había una cosa que podía hacer que no necesitaba el permiso de nadie. Iba a hacerse una prueba de ADN. A la mañana siguiente, Elisa se vistió y tomó el autobús hacia la ciudad. Había encontrado un laboratorio privado en línea que ofrecía pruebas de ADN confidenciales. No quería que nadie lo supiera, especialmente los Montero. En la clínica explicó brevemente su situación al técnico y dio su propia muestra de ADN. También les dio un cepillo de dientes que había tomado de la casa antes, un cepillo de dientes usado por Bruno, quien, como hermano de Valeria, compartiría suficiente ADN para una coincidencia. El técnico no hizo muchas preguntas. Lo manejaron profesionalmente y prometieron contactarla cuando los resultados estuvieran listos. Elisa salió del laboratorio sintiendo una extraña mezcla de miedo y esperanza. La espera sería dura, pero al menos ahora estaba haciendo algo real, algo que no podía ser negado o llamado una fantasía. Tomó el autobús de regreso a casa, sosteniendo su teléfono con fuerza, sin importar lo que dijeran, sin importar cuán doloroso fuera, estaba lista. La verdad estaba llegando, y esta vez no sería silenciada. Mientras esperaba los resultados del ADN, Elisa trató de mantener la calma, pero la ansiedad no la abandonó ni un segundo. Cada hora se sentía más larga que la anterior. Seguía revisando su teléfono y repasando cada recuerdo una y otra vez. Pensaba en Valeria, la foto, el incendio y los años que habían pasado. Sabía lo que sentía en su corazón, pero también sabía que la gente necesitaba pruebas para creer. Ya la habían llamado loca una vez. Esta vez quería asegurarse de tener hechos. Luego, 2 días después de dar la muestra, recibió una llamada de la señora Mendoza, pidiéndole que regresara a la mansión. El mensaje fue corto y frío. Se trataba de su despido formal y de firmar los últimos documentos. Elisa aceptó, sabiendo que tenía que volver. Se sentía nerviosa pero firme. Ya no se trataba solo de un trabajo. Algo más profundo estaba sucediendo. Esa casa todavía tenía piezas de su historia y no podía dejar que todo terminara con silencio y vergüenza.
Cuando Elisa llegó a la mansión, caminó por la puerta principal con pasos lentos. No había visto la casa desde que fue suspendida, y estar de regreso le trajo una ola de emociones. Al entrar, notó a Bruno parado cerca de la escalera. En el momento en que la vio, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de par en par y sin dudarlo corrió hacia ella y la abrazó con fuerza alrededor de la cintura. Elisa se congeló en el lugar, sorprendida por lo fuerte que era el abrazo. Bruno la miró y dijo con voz clara y firme: «No mentiste, esa». Elisa sintió un nudo en la garganta. Se agachó, devolviéndole el abrazo. No fue solo el abrazo lo que la conmovió. Fue la frase. Bruno nunca había hablado así antes. Las oraciones completas eran raras para él. Levantó la vista y vio a Ignacio parado en lo alto de las escaleras, observando todo. Su rostro mostraba confusión e incomodidad. Parecía conmocionado, como si no supiera qué decir. Elisa se levantó lentamente, secándose los ojos, y soltó suavemente a Bruno. Se volvió hacia Ignacio y asintió cortésmente. «Vine a terminar el papeleo», dijo. Él no respondió al principio, todavía mirando a su hijo. Luego murmuró algo sobre esperar en la oficina. Elisa siguió a la señora Mendoza a una pequeña sala de reuniones cerca de la parte trasera de la casa. Los papeles ya estaban sobre la mesa. Todo era simple: formulario de despido, líneas de firma y pago final. Elisa firmó lo que tenía que firmar, manteniendo un tono respetuoso. No discutió, no lloró y no acusó a nadie. Cuando terminó, pidió despedirse de Bruno. La señora Mendoza dudó, pero finalmente aceptó. Elisa caminó hacia la sala de estar, donde Bruno estaba sentado en el sofá, sosteniendo el mismo paño de color que una vez le dio. Se arrodilló y le dio un beso en la parte superior de la cabeza. «Pórtate bien, Bruno», susurró. «Eres más fuerte de lo que nadie sabe». Él no dijo nada esta vez, pero asintió lentamente. Con eso, Elisa se puso de pie y salió por la puerta principal. No miró hacia atrás. 3 días después, el sobre llegó a su apartamento. Era sencillo, sellado y marcado con el logo del laboratorio. Elisa se sentó en la pequeña mesa de la cocina, mirándolo durante mucho tiempo antes de abrirlo. Sus manos temblaban mientras rompía el sello. Desdobló el papel lentamente, leyendo cada palabra con cuidado. El resultado era claro. Había una coincidencia genética confirmada entre ella y Valeria Montero. El porcentaje era alto. No había error. Elisa dejó caer el papel sobre la mesa y se cubrió la boca con las manos. No estaba imaginando cosas. No estaba rota ni desesperada. Era madre y su hija estaba viva. Se quedó sentada allí, dejando que el peso de la verdad la inundara. Las lágrimas llenaron sus ojos. Pero esta vez no eran solo de dolor. Eran de algo más poderoso, certeza. Todos los años de preguntarse, de sufrir, habían llevado a este momento. La niña que perdió en un incendio había sobrevivido, había crecido y vivía una nueva vida bajo un nombre diferente. Elisa finalmente tenía pruebas. Esa noche Elisa tomó una decisión. Volvería a la mansión una última vez, no para discutir, no para pelear, sino para decir la verdad. Sabía que no entraba a un lugar amigable, pero no le importaba, ya no tenía miedo. Había vivido con miedo durante demasiado tiempo. Miedo de estar equivocada, miedo de ser descartada, miedo de ser vista como inestable. Pero ahora la verdad estaba de su lado. Preparó los documentos, colocó el resultado del ADN en una carpeta e hizo copias por si acaso. No quería venganza. Ese nunca fue su objetivo. Solo quería justicia. Quería que Ignacio lo supiera. Quería que Valeria tuviera derecho a saber quién era y de dónde venía. Elisa entendió que nada desharía el pasado, pero la verdad había estado enterrada el tiempo suficiente. Esa casa le había quitado todo una vez. Ahora estaba lista para enfrentarla de nuevo.
no como una mujer perdida, sino como una madre que finalmente había encontrado su respuesta. Mientras estaba afuera de la mansión, a la mañana siguiente con la carpeta en la mano, se sintió tranquila. Su corazón latía rápido, pero sus pasos eran firmes. Miró hacia la casa que una vez la contrató como una simple limpiadora, sin saber nunca que estaba entrando en su propia historia. Tocó el timbre y esperó. Sin importar cómo respondieran, sin importar lo que dijeran, estaba lista. Dentro de esa carpeta estaba la verdad. Dentro de su corazón estaba la fuerza que había construido durante años de dolor. No quería causar un escándalo ni destruir vidas, pero ya no se quedaría callada. Esta no era solo su historia. También era la de Valeria, la niña que había sido sacada de un incendio y criada en una mentira, merecía saber quién era realmente. Elisa susurró para sí misma: esto termina hoy. Sabía que cuando entrara todo cambiaría. El incendio que una vez le quitó todo, por fin sacaría la verdad a la luz. Elisa entró en la mansión, sosteniendo la carpeta con fuerza en sus manos. Sus dedos agarraban los bordes y su corazón latía rápido, pero sus pasos eran firmes. Había esperado lo suficiente para este momento. Dentro de la carpeta estaba el resultado del ADN, claro y oficial, sin opiniones, sin suposiciones, solo la verdad. Caminó por el pasillo familiar y se dirigió a la oficina donde Ignacio se reunía con el abogado de la familia y la señora Mendoza. La puerta estaba abierta. Todos levantaron la vista cuando ella entró. Nadie dijo una palabra al principio. La habitación quedó en silencio. Elisa respiró hondo, caminó hacia la mesa y colocó el sobre en el centro. Su voz no tembló cuando dijo: Valeria es mi hija. Las cejas de Ignacio se fruncieron en confusión. El abogado la miró, luego al sobre. La señora Mendoza se levantó inmediatamente de su asiento, lista para hablar, pero el abogado levantó la mano y abrió el sobre primero. Sacó el documento y comenzó a leerlo cuidadosamente, línea por línea. La habitación permaneció en silencio mientras el abogado examinaba el informe. Después de unos momentos, levantó la vista y habló con tono serio. Hay una coincidencia genética del 99.9% entre Elisa Gaviria y Valeria Montero. El rostro de Ignacio palideció. Se reclinó en su silla como si le hubieran sacado el aire. Su boca se abrió, ligeramente, pero no salieron palabras. Le temblaban las manos. La señora Mendoza fue la primera en reaccionar. «Esto es un error», dijo rápidamente, su voz llena de pánico. «Está tratando de aprovecharse de su amabilidad, Ignacio. Esta mujer ha sido inestable desde el principio». Pero antes de que nadie pudiera responder, se escuchó el sonido de pasos corriendo por el pasillo. Bruno entró corriendo en la habitación sin aliento, su rostro rojo por la emoción. «Lo dije», gritó. «Está viva». «Te lo dije». Corrió directamente hacia Elisa y la abrazó con fuerza alrededor de la cintura, presionando su rostro contra ella. Elisa cayó de rodillas, abrumada, y comenzó a llorar. La vista de Bruno abrazando a Elisa rompió el silencio que quedaba en la habitación. Ignacio los miró, todavía tratando de procesar todo. Sus ojos permanecieron fijos en el informe de ADN. Luego se desviaron lentamente hacia Elisa y finalmente hacia Bruno. Su hijo, que rara vez hablaba en oraciones completas, acababa de expresar algo tan claro y emocional. La voz de Ignacio salió suave al principio. «Mi esposa Loreto, ella siempre tuvo dudas». Su voz se quebró. Dijo que algo no se sentía bien cuando trajimos a Valeria a casa, pero la agencia tenía documentos perfectos, certificados de nacimiento, archivos médicos. Todo parecía real. Bajó la cabeza y respiró hondo. Lo mencionó varias veces, pero queríamos creer que estábamos haciendo algo bueno. Sus manos cubrieron su rostro por un momento. Luego, por primera vez, Ignacio Montero, el poderoso hombre de negocios que siempre había estado en control, comenzó a llorar.
La habitación estaba quieta. El único sonido era el de sus suaves sollozos y las lágrimas constantes de Elisa mientras sostenía a Bruno cerca. Elisa no habló al principio, se quedó en el suelo, sosteniendo a Bruno, sus lágrimas cayendo libremente. Había esperado tantos años este momento. No venganza, no ira, solo reconocimiento. El dolor de perder a su hija, el incendio, el silencio. Todo había llevado a esto. Levantó la vista hacia Ignacio a través de los ojos borrosos. Nunca dejé de pensar en ella, dijo. Todos los días pensaba que estaba loca por esperar que estuviera viva, pero sabía en el fondo que algo no estaba bien. Ignacio se secó la cara y la miró con culpa. No lo sabía. Te juro que, si lo hubiera sabido. Su voz se apagó y no pudo terminar la frase. La señora Mendoza permaneció callada ahora, su rostro pálido. El abogado se levantó lentamente y salió de la habitación, sintiendo que esto ya no era una conversación legal. Elisa colocó su mano en la espalda de Bruno y se levantó lentamente. Ignacio también se puso de pie. Por un momento, los dos simplemente se miraron, sin decir nada. No había palabras fáciles. Luego Ignacio dio un paso adelante y habló de nuevo. «Lo siento», dijo en voz baja. «Siento mucho todo, por lo que pasaste, por lo que te quitaron. No lo sabía, pero eso no cambia el dolor con el que has vivido». Su voz se quebró. De nuevo, pero siguió adelante. «No puedo arreglar el pasado, pero mereces la verdad, y Valeria, ella merece saber quién eres». Elisa asintió lentamente. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas. El momento fue pesado, pero real. Dos personas rotas de pie en la misma habitación, finalmente enfrentando lo que había estado oculto durante tanto tiempo. La verdad no devolvía los años perdidos. No borraba el incendio ni el sufrimiento, pero era un comienzo, un lugar para empezar de nuevo. Bruno permaneció cerca de Elisa, todavía sosteniendo su mano. Su presencia trajo calma a la habitación. Su simple creencia, sus palabras, habían ayudado a que todo esto sucediera. A veces, la voz más pequeña podía ser la más fuerte. El silencio que una vez llenó esa casa finalmente se había roto. La habitación permaneció en silencio varios minutos más. Nadie se movió. Nadie se apresuró. No era el tipo de situación que necesitara respuestas rápidas. Elisa finalmente miró la mesa donde el resultado del ADN todavía estaba. Lo recogió y se lo entregó a Ignacio. «Guárdalo», dijo suavemente. «Es parte de su historia ahora. Tuya también». Ignacio tomó el papel con ambas manos, asintiendo lentamente. Elisa se volvió hacia Bruno y sonrió gentilmente. «Me ayudaste, Bruno», dijo. «Me ayudaste a encontrar algo que perdí hace mucho tiempo». Bruno le devolvió la sonrisa. Una sonrisa suave y pequeña, pero fue suficiente. Ignacio puso una mano en el hombro de su hijo. Elisa caminó hacia la puerta, pero se volvió una última vez. «No es solo tu hija», dijo. «También es mía». Ignacio asintió de nuevo, esta vez sin dudar. «Lo sé», respondió mientras Elisa salía. No hubo gritos ni discusiones, solo el sonido de corazones rompiéndose y comenzando a sanar. El silencio, una vez pesado y frío, ahora llevaba la verdad, y eso lo cambió todo. Ignacio logró ponerse en contacto con Valeria, ahora de 24 años. Esperó el momento adecuado y eligió sus palabras con cuidado. Durante una larga llamada telefónica, le contó todo. Le explicó sobre Elisa, la prueba de ADN y cómo la verdad sobre su pasado había salido a la luz después de tantos años. Valeria no dijo mucho durante la llamada. Al principio pensó que tenía que ser un error, pero mientras Ignacio hablaba, su silencio se hizo más pesado. Le contó sobre el incendio, la antigua agencia y la foto que coincidía con el collar de su infancia. Ella escuchó, abrumada e insegura de qué creer. Cuando terminó la llamada,
Se sentó sola en su apartamento, pensando durante horas. Unos días después, empacó un pequeño bolso y voló a casa. No había estado en la mansión en mucho tiempo, y caminar por las puertas de nuevo la hizo sentir ansiosa. Su corazón latía con fuerza. No estaba segura de qué esperar, pero necesitaba verlo por sí misma. Necesitaba respuestas cara a cara. Cuando Valeria entró en la casa, la atmósfera estaba cargada de emoción. Ignacio la recibió en la entrada, pero ella apenas se dio cuenta. Sus ojos buscaban en la habitación hasta que se posaron en Elisa, que estaba de pie en silencio cerca del fondo del pasillo. Hubo una pausa. Ninguna de las dos se movió. Valeria miró fijamente a Elisa, escaneando cada rasgo de su rostro, la curva de su barbilla, la forma de sus ojos, las líneas que el tiempo había dibujado en su piel. Algo se sentía familiar, no como un recuerdo, sino como un reflejo que no sabía que le faltaba. Elisa se quedó quieta, sosteniendo algo en la mano. Lentamente dio un paso adelante y dijo suavemente: «No, espero que creas nada de inmediato, pero esta eras tú». Extendió una vieja fotografía. Estaba desvaída, desgastada por años de ser llevada y tocada. En ella, la bebé Renata sonreía mientras usaba un pequeño collar con un dije de plata. Valeria miró su propio cuello y extendió la mano para tocar el mismo collar que había usado toda su vida. En el momento en que vio la foto, sus manos comenzaron a temblar. Tomó la foto, mirándola de cerca. La bebé de la foto tenía los mismos ojos, el mismo collar. No había duda. Sus dedos se aflojaron y el collar se deslizó de su mano cayendo al suelo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su respiración se volvió temblorosa. Miró a Elisa de nuevo, esta vez con los ojos muy abiertos, llenos de conmoción y dolor. Elisa se acercó y susurró: «Tu nombre era Renata». Valeria no habló. Solo extendió la mano y Elisa la encontró a mitad de camino. Se abrazaron con fuerza, ambas llorando intensamente, incapaces de contenerlo. No fue un abrazo educado o silencioso. Fue crudo, desesperado, lleno de años de preguntas sin respuesta y tiempo perdido. Elisa sostuvo a su hija como si nunca quisiera dejarla ir de nuevo. Valeria sollozó contra ella, aferrándose a la mujer que había sido una extraña momentos antes. En ese abrazo, algo roto entre ellas comenzó a sanar. Bruno estaba cerca, parado cerca de la pared con las manos en los bolsillos. Observó la escena con una suave sonrisa en su rostro. No necesitaba entender todos los detalles. Él ya había sabido a su manera que Elisa era importante, que pertenecía a ellos. Mientras observaba el abrazo, repitió suavemente una sola palabra en voz baja una y otra vez: familia. No era fuerte, pero era constante. Para Bruno, este momento era algo real y correcto. Las personas frente a él, las que habían estado separadas por tanto tiempo, finalmente estaban juntas. No más secretos, no más confusión, solo conexión. Ignacio estaba detrás de él, en silencio, observando cómo se desarrollaba todo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No era el tipo de hombre que lloraba fácilmente, pero hoy era diferente. Ya no había nada detrás de qué esconderse, ni papeles, ni títulos, ni riqueza, solo la cruda verdad de una familia destrozada y volviendo a unirse lentamente. Ignacio dio un paso adelante y puso una mano en el hombro de Bruno. No interrumpió la reunión entre Elisa y Valeria. Solo se quedó en silencio, observando, pensando en todo lo que había sucedido. Había construido negocios, ganado en premios y gestionado grandes desafíos, pero ninguna de esas cosas se comparaba con este momento. Durante años había criado a Valeria como su hija. La había amado, protegido y dado todo lo que podía. Pero ahora se daba cuenta de que el amor era algo más profundo que la propiedad o el control. Valeria nunca fue suya para quedarse.
Era la hija de alguien, la pérdida de alguien, y ahora la alegría encontrada de alguien. Vio la forma en que ella se aferraba a Elisa, y supo que este momento era más grande que él. Siempre había creído que el dinero podía resolver la mayoría de los problemas, que el esfuerzo y la planificación podían arreglar casi cualquier cosa. Pero hoy, viendo a Elisa y Valeria llorar en los brazos de la otra, entendió algo nuevo. Hay cosas en la vida que solo el amor y la verdad pueden alcanzar. Elisa y Valeria finalmente se separaron ligeramente del abrazo, secándose las lágrimas. Se miraron de nuevo, todavía sin poder creer del todo lo que acababa de suceder. Valeria habló en voz baja, su voz temblando. Toda mi vida sentí que algo faltaba, no sabía qué era, ahora lo sé. Elisa sonrió, sus ojos aún rojos, y asintió. Tenemos tanto tiempo para ponernos al día, dijo, pero solo estar aquí ahora significa todo. Valeria asintió también, y se abrazaron de nuevo, más suavemente esta vez. Ignacio se acercó lentamente y volvió a poner el collar en la mano de Valeria. Esto siempre te perteneció, dijo. Ella lo miró y le dio una pequeña sonrisa de agradecimiento. Bruno se acercó y puso su mano en la de Elisa. La habitación estaba en silencio de nuevo, pero esta vez no era fría ni distante. Era pacífica. Todos estaban allí juntos, no como empleador y empleada, o extraños de vidas diferentes, sino como algo más fuerte, una familia rota una vez por el fuego, ahora completa de nuevo a través de la verdad. Había caído la noche sobre la mansión. Los pasillos estaban silenciosos y todas las luces estaban atenuadas, excepto por el cálido resplandor que provenía de la lámpara de la sala de estar. Todos los demás ya se habían ido a la cama, pero Elisa permaneció despierta, sentada en el sofá con una manta alrededor de sus hombros. En sus manos sostenía la vieja foto de Valeria de niña, la del lazo rosa y la sonrisa suave. La miró durante mucho tiempo, trazando suavemente el contorno del rostro de su hija con los dedos. Era difícil creer todo lo que había sucedido. Después de tantos años de pérdida, dolor y preguntas sin respuesta, estaba aquí en la misma casa que su hija. No estaba soñando. Esto era real. Recordó la noche del incendio claramente, cómo todo se había desmoronado. Y ahora, en el silencio de la casa, el viento afuera hacía los mismos ruidos suaves que una vez habían llenado sus oídos en esa terrible noche. Pero esta time, el silencio no traía miedo, traía consuelo. Mientras Elisa continuaba sentada allí, perdida en sus pensamientos, sintió una pequeña presencia cerca de ella. Bruno entró lentamente en la habitación, frotándose los ojos. No dijo nada. Simplemente se acercó y apoyó suavemente la cabeza en su regazo. Elisa bajó la mirada y puso su mano suavemente en su espalda. Él se sentía seguro con ella, y ella también sentía algo profundo por él. No era su hijo de sangre, pero de muchas maneras él la había ayudado a encontrar lo que faltaba. Se quedaron así unos minutos sin hablar. Elisa mantuvo una mano en la foto y la otra en Bruno, sosteniendo dos pedazos de su corazón en un momento. Recordó cómo este niño había sido el primero en creerle, cómo había dicho cosas que nadie más entendía y cómo su tranquila fuerza la había guiado hacia la verdad. Él nunca había necesitado explicaciones. Simplemente sentía las cosas. Elisa cerró los ojos por un momento, agradecida de que él hubiera entrado en su vida. Unos minutos después, Ignacio entró silenciosamente en la habitación. No interrumpió, se quedó en la puerta un segundo, observando la escena frente a él. Elisa levantó la vista e intercambiaron una simple mirada, sin tensión, sin ira, solo comprensión. Se acercó y se sentó en una silla cercana. Su voz era suave cuando habló. No sabía qué era realmente el amor antes de todo esto, dijo.
Pensé que proveer, proteger y dar todo lo que el dinero podía comprar era suficiente, pero estaba equivocado. Elisa escuchó en silencio. Ignacio continuó. Tú me mostraste lo que significa amar sin esperar nada a cambio. Luchaste por tu hija sin nada más que esperanza. Nunca te rendiste. Se reclinó ligeramente y bajó la mirada. Gracias por eso, por mostrarme algo que nunca aprendí por mi cuenta. Elisa no dijo mucho a cambio, solo asintió lentamente. Ignacio se levantó de nuevo, le dio a Bruno una pequeña palmada en la espalda y salió de la habitación sin otra palabra. No mucho después de que Ignacio se fuera, Elisa escuchó el suave sonido de pasos bajando las escaleras. Giró la cabeza y vio a Valeria caminando hacia ella. El cabello de su hija estaba suelto y llevaba un suéter simple y pantalones. No dijo nada al principio. Caminó lentamente, como si no estuviera segura de lo que iba a decir. Luego, cuando llegó al sofá, se arrodilló frente a Elisa. Levantó la vista, sus ojos llenos de emoción. «Vine a casa», susurró Valeria. Su voz se quebró ligeramente, pero lo dijo con certeza. Elisa sintió que se le apretaba la garganta. La foto en su mano cayó sobre el sofá y ella extendió los brazos. Valeria se inclinó hacia sus brazos y se abrazaron con fuerza. No más búsquedas. No, más preguntas. Esto era lo que ambas necesitaban sentir, no hablar. Su abrazo fue largo y fuerte, y la habitación se sintió